La teoría del etiquetamiento surge como reacción a las teorías precedentes, que consideraban al delincuente como alguien patológico ante el que la sociedad debía protegerse. La patología debía ser identificada y erradicada mediante algún remedio puntual. ¿Fue esta la concepción en la que se basaban nuestros sistemas penales hasta no hace mucho? Howard Becker, principal promotor de la teoría, en su libro Outsiders, ejemplifica esa concepción haciendo paralelismos con la medicina y la comprensión de las enfermedades. Creería que ante fenómenos como la sífilis o la tuberculosis, crearíamos una clase llamada enfermedad. Al principio no habría muchos elementos en ella, por no compartir el rasgo común de estados de desorden estructural o funcional del cuerpo humano. Posteriormente se añadieron más, pero no porque encajasen en el rasgo común, sino porque el criterio médico cambió y se enfocó en la incapacidad y el sufrimiento. Así entraron al saco la histeria, la hipocondría, la neurosis obsesivo-compulsiva o la depresión. Ya eran enfermedades también. Con el paso del tiempo, otros médicos, los psiquiatras, añadieron a la categoría de enfermedad aquello que denotaba signos de mal funcionamiento, pero sin un claro criterio, según Becker. De esa forma, la agorafobia sería una enfermedad porque uno no debería tener miedo a los espacios abiertos. La homosexualidad, pues la norma social es la heterosexualidad, el divorcio por el fracaso del matrimonio, y con ellos el delito, el arte, los líderes políticos indeseables, la participación en actividades sociales o el alejamiento de ellas serían considerados como signos de enfermedad mental, diría Becker. Hoy en día no utilizaríamos el concepto de enfermedad mental, pero es claro el punto que marca. Ante el establecimiento de reglas de comportamiento arbitrarias, esta concepción del mundo polariza entre normales y desviados, según si son capaces o no de acatar las normas sociales predominantes, sin importar mucho si son legítimas. Becker consideró que, más que atender al delincuente, se debían considerar los mecanismos de control social, pues ninguna de las teorías precedentes había tratado de cuestionar las definiciones de las normas o el funcionamiento del sistema, ni tampoco la aplicación de las normas a la realidad social. Como la teoría de la anomia de Merton, se habían quedado en sugerir qué le sucedía a un sujeto inadaptado, o, en otros casos, en definir como desviados aquellos comportamientos tendentes a desestabilizar la estructura social. Serían adaptados aquellos que fuesen funcionales para la sociedad y desviados los que fuesen disfuncionales y desestabilizantes. El control social sería la parte de la socialización en el que la persona aprende y se conduce conforme a lo que se considera adecuado para su sistema social. Fichte diría que hace presión para que las personas se conformen con las pautas, papeles, relaciones e instituciones que son considerados de alto valor para la cultura. Pero esto no solo a nivel de Estado, sino que mucha parte de la influencia del control social es indirecta e impersonal, a través de otros grupos como es la familia, el colegio, los amigos, los medios de comunicación, la propaganda. Así, los tipos de control serían formales, que serían los elaborados por el sistema, promulgados y de carácter claramente obligatorio, las leyes, por ejemplo, y los informales, más sutiles, pero muy útiles para imponer comportamientos acordes a las prescripciones del sistema social, los hábitos sociales transmitidos por la familia, el colegio, los medios. El control social se establece porque existen unas normas que dirimen lo que es adecuado o no, normal o no. Pero para funcionar, estas reglas deben considerarse básicas o fundamentales. Han de ser internalizadas. Los controles formales e informales ejercerían aquí su influencia. En general, desde el Estado hasta la familia, pasando por la publicidad, se establecen una serie de modelos de comportamientos y roles sociales, donde la adecuación al mismo tiene como recompensa la aceptación, y que sobre todo en ámbitos como el familiar o el educativo, están relacionados con la disciplina o la obediencia. Entremos en materia. El labeling establecería que la conducta delictiva sería el resultado del proceso de etiquetamiento que efectúa la sociedad, y no tanto el producto de una enfermedad mental o una degradación moral. Becker diría que la desviación no es una cualidad del acto cometido, sino una consecuencia de la aplicación por parte de otros de las reglas y sanciones a quien lo comete. Es decir, el punto es que la respuesta de los otros debe ser considerada como parte del problema.
El simple hecho de que alguien cometa una infracción a la regla no implica necesariamente que los demás respondan ante el hecho consumado. Es cuando los otros responden cuando se considera desviado. El desviado sería alguien a quien esa etiqueta le ha sido aplicada con éxito, siendo así que comportamiento desviado sería aquel que se ha conseguido establecer como tal. Dicho de manera más clara, la conducta desviada surge en el momento en que la sociedad establece reglas que definen qué comportamiento es aceptado y cuál no. Becker consideraría que una conducta es tan desviada como la ve el entorno, y esto se ve claro en la relativización a la hora de juzgar los actos de los demás. Una conducta puede ser una infracción en unas circunstancias y no en otras. Puede serlo cuando lo comete una persona y no cuando lo hace otra. La desviación de una conducta se mediría en gravedad conforme a la reacción contraria surgida de la comunidad contra ella. Becker establece una tipología de individuos que surgirían de este proceso de etiquetamiento, según obedezcan o no y sean percibidos o no como desviados. 1. El falso acusado, cuya conducta es obediente pero es percibido como desviado. 2. El puro desviado, que sí comete una conducta infractora y es percibido como tal. 3. El conformista, que es obediente y percibido como tal. 4. El desviado secreto, que comete infracciones pero en cambio no es percibido como desviado. Becker se pregunta, ¿quién puede de hecho forzar a los demás a aceptar sus normas? ¿Y qué ocasiona que tengan éxito? Él cree que es una cuestión de poder económico y político. Sus ejemplos son los siguientes. En Estados Unidos, las reglas para afroamericanos y latinos las han hecho gente blanca. La clase media normativiza, aunque sea de manera informal, las pautas de comportamiento normal de las clases bajas, ya sea a través de los colegios, de la propaganda, la publicidad, etc. Y eso incluye al Congreso. Aunque este ejemplo es más estadounidense, los grupos étnicos con alguna particularidad étnica suelen tener que cumplir normas establecidas por la minoría protestante anglosajona. ¿Por qué? Por su preeminencia sobre el resto de la comunidad, ya sea porque poseen riqueza o porque tienen de su lado algún tipo de fuerza coercitiva. La sumisión en este caso se produciría por temor a la reacción del entorno, que viene a ser temor a la sanción, o por qué no, al poder. Becker se pregunta hasta qué punto y en qué circunstancias la gente está dispuesta a imponer sus normas a quienes no se suscriben a ellas. Distingue dos casos. 1. Están efectivamente interesados quienes forman parte de un grupo. Y 2. Los miembros de un grupo pueden juzgar importante para su bienestar que los miembros de otros grupos obedezcan ciertas normas. Establecería al final que todo el mundo está imponiendo sus normas a otros, aplicándolas sin su consentimiento y en contra de su voluntad. Él pone de ejemplo, aunque luego lo matice, las normas de los jóvenes, que son establecidas por los mayores. Becker considera que el paso previo a ser desviado o marginado es aquel en el que somos advertidos de las normas establecidas. Por ello, la carrera delictiva en muchos casos está precedida por la experiencia de haber sido marcado o etiquetado como desviado o antisocial. Para la sociedad, esa persona que se ha rebelado ya no es la misma que era antes. Este etiquetamiento hará mucho más difícil su participación social posterior, así como cambiará radicalmente la imagen que tiene de sí mismo. Y solo se requiere un acto desviado para ello. Las preguntas surgen rápido. ¿Quién sería capaz de tal cosa? Solamente alguien diferente, que no puede vivir con el resto. El siguiente paso puede ser, según Becker, la búsqueda de similares en pro de la aceptación. Pero lo cierto es que los actos desviados no intencionados pueden ser explicados por el desconocimiento de la norma o de su aplicabilidad en el momento concreto. Vale, sí, pero ¿por qué no lo sabía? Becker lo explicaría porque quizá estas personas están tan involucradas en su subcultura particular que pueden ignorar que no todos actúan de esa manera desviada. Sin embargo, va un poco más allá. No duda que todos tenemos el impulso de cometer actos desviados, aunque al final solo los cometan unos cuantos. Cree que como mínimo fantaseamos con ello y considera importante que nos preguntemos por qué la gente convencional no lleva a la práctica sus impulsos desviados. Becker creería que el concepto clave para el conformismo sería el compromiso. Cuanto más se comprometa una persona con valores e instituciones convencionales, menos se sentirá tentado por cometer actos desviados, no tanto por cierta lealtad, sino por el temor a perder lo construido. Creería que aquellos inconformes de manera deliberada
habrían evitado la conformación de lazos con la sociedad convencional durante su socialización, resultando que si no hay nada que perder, una imagen que mantener, no les importará ser inconformistas. Vale, Javi, pero dame algún caso donde se pueda ver esto. ¿Por qué se puede enfatizar o se normaliza la virilidad o la libertad sexual predatoria del varón y no de la mujer? Se trata de estereotipos, normas generalizadas de comportamiento, y quien se sale de las mismas es clasificado como desviado. Todo aquel que se salga de un estereotipo es un ser desviado. Luego, como dice la teoría, hay desviaciones que son más permisibles que otras. Por ejemplo, consumir cannabis es una actividad desviada según a ojos de la ley, de ciertas edades, grupos sociales o personas con determinado tipo de valores. Y hay para quien no lo es, pero sigue siendo una droga. Si cambiamos la droga por la cocaína, ¿qué sucede? Resulta todavía más desviada, ergo más castigada. Pero vayamos a un ejemplo más cotidiano. Quiero que este ejemplo no lo entendáis como una campaña antitabaco ni nada por el estilo, sino sirve simplemente para ilustrar el funcionamiento del etiquetado y a qué contesta muchas veces, a qué responde. ¿Por qué se condena el consumo de tabaco como conducta incívica, pero luego la ley permite seguir fumando? Es decir, parece que los gobernantes dijeran: no vamos a potenciar el acto de fumar por la tele, pero sí vamos a seguir permitiendo que se fume. Vamos a publicar imágenes del cáncer en las cajetillas de tabaco, pero seguiremos vendiendo tabaco. Y a la vez vamos a dejar que se siga fumando en establecimientos públicos, pero daremos un paso más. Haremos como que lo estigmatizamos y lo sacaremos fuera. A las terrazas, parecerán apartados. A las terrazas, donde los vea todo el mundo. Fumar. Y por lo tanto, a través de la observación, del modelaje y de la exposición a ello, fumar no se convierte en un comportamiento desviado y clandestino, sino en un modelo repetido por millones y por lo tanto, normativo. Pero Javi, ¿por qué pasa esto? Bueno, si tú le preguntas a una tabaquera cuál es la mayor cualidad del tabaco, te va a decir que el dinero que se gana con él. Como decía la teoría al final, quien normativiza al final es el poder. Y una manera que tenemos nosotros de representar el poder es el dinero. Para los más seriéfilos os voy a poner un ejemplo. ¿Recordáis a Jaime Lannister? ¿Cuál es ese apodo que se le pone y que le lleva persiguiendo todos los libros e incluso en la serie? Que le llega a preguntarse si él es eso, si debería comportarse como tal, si puede ser algo más. Al final parece que es su único papel en este juego de ajedrez que juegan otros. Incluso la palabra matarreyes demuestra la exageración, la estigmatización y la capacidad de un solo acto desviado para etiquetar a alguien. Simplemente por el plural. ¿Cuántos plurales habéis usado últimamente con los demás? ¿Cuántos de ellos no proceden de vuestro propio imaginario, sino de un impostado social o cultural? Para terminar, os dejo un pequeño extracto de William Faulkner sacado de Mientras agonizo, y que el propio Becker cita en su libro. A veces no estoy tan seguro de que alguien aquí tenga derecho a decir quién está loco y quién no. A veces pienso que ninguno de nosotros está ni del todo loco ni del todo sano hasta que la mayoría de nosotros le dice que lo está. Es como si no importara mucho lo que uno hace, sino el modo en que nos ven los demás cuando lo hacemos. Vamos a publicar... Mire usted. Vamos a publicar imágenes sobre el cáncer en las cajetillas de... No importa si estas etiquetas son claras, subrepticias,